Amigos, el tema de hoy es increíblemente importante para un servidor y se los voy a compartir en este momento precisamente porque es uno de los ya hasta me emocioné tanto, es uno de los episodios más interesantes de la historia de Baja California, de la historia política de México y de la imposición de los gringos en relación a las cuestiones políticas mexicanas. Esto que aparentemente representa una situación entre partidos de que si el PAN, de que si el PRI, de que si Morena, desde que... No, señores, esto tiene unas implicaciones profundamente importantes, de enorme trascendencia, la detención de este malnacido politicastro barato, damas y caballeros, que es verdaderamente un auténtico traidor a la patria, un sinvergüenza de primera línea, una verdadera sabandija del ámbito, vamos a decir, humano, damas y caballeros, porque ser aliado de Estados Unidos es prácticamente ser un antihumano por las políticas que Estados Unidos ha representado desde siempre. Hoy las estamos viendo de una manera muy clara, pero ha representado toda la vida. Ha sido de agresión, de saqueo, de insidias, de golpes, de asesinatos, de genocidios, de intervenciones, de injerencionismo, de todo lo que usted quiera, todo lo que humanamente es lo peor, lo representa Estados Unidos, porque Estados Unidos es una dictadura donde gobiernan los intereses sionistas, damas y caballeros, que se las quieren dar de judíos, pero no son judíos, son sionistas. Y un judío no es sionista, es decir, un judío es una persona que de origen hebreo, que tiene características esenciales, sin tipo de sangre igual que la de los palestinos y muchas otras gentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí no, son una sarta de renegados que provienen de los házaros, que ya platicaremos respecto a esta situación, pero verdaderamente increíble lo que está ocurriendo, porque se han apropiado precisamente de la cultura de lo que conocemos nosotros como el pueblo de Israel, que no los israelitas, que es totalmente distinto. Y aquí hay una serie muy importante de grandes intereses, donde la ciudadanía, los países, todo les vale un soberano cacahuate. Lo único que quieren es el control total y absoluto de gobiernos, de recursos, de pueblos, de todo lo que les pueda producir a ellos la enorme riqueza y el poder fundamental precisamente para desarrollar su cultura robada y demás cosas que tenemos. Pero bueno, Estados Unidos es una dictadura en manos de sionistas. O que quede esto claro. ¿Por qué? Porque es mucho más profundo que una situación de que hayan agarrado a un Ernesto Dufo Appel, como él habla, ¿no? Como él dice, y cuyos apellidos precisamente tienen una serie de connotaciones hacia atrás que usted ya considerará en su momento. Pero por lo pronto nos toca hablar de lo hecho mismo, de qué fue lo que sucede, damas y caballeros, cuando llega esta sabandija al poder. Y le digo así porque a mí me fue re mal, me patearon desde entonces y me han cerrado todas las puertas del mundo gracias precisamente a esta mafia. Y por eso no les voy a hablar con coraje, les voy a hablar con conocimiento, les voy a hablar periodísticamente, les voy a hablar sociológicamente de lo que significa la detención de Ernesto Rufo y lo que implica, según mi visión de las cosas, de que Claudia Sheinbaum Pardo se está aventando una situación muy importante, porque está confrontando a los gringos de frente, solo que ella sí tiene pruebas, solo que ella sí tiene elementos y los gringos inventan todo este tipo de cosas. Pero bueno, la guerra esta ya está haciendo despertar al mundo y esto es muy importante. Hoy cae Ernesto Rufo Appel, una de las peores sabandijas nacidas en Gringolandia, que responde a los intereses de Gringolandia, que se dice mexicano y se ha hecho en México precisamente para servir y servil a los intereses antimexicanos, estimables amigos. Hoy lo detienen precisamente por estar haciendo tráfico, contrabando de combustibles. Eso es el huachicol fiscal que le llaman, malamente el nombre, pero bueno, así se le quedó. Lo cierto es lo real, estimables amigos, que estamos hablando de las mafias que hace precisamente la dictadura estadounidense para poder sobrevivir, porque en el momento en que Estados Unidos no pueda saquear a los demás países, en ese momento se va a morir. Por eso es tan importante que le cerremos todas las puertas para que Estados Unidos no se robe nuestros recursos, ¿no? Y acabar con este tipo de sabandijas. Entonces este es un golpe más allá de la cuestión politicastra, como lo quieran ver, estimables. No se trata de que si Morena, de que si el PRI, de que
que si el PAN, no, nada de eso. Incluso los priistas de Baja California están seriamente dañados y dolidos, o estuvieron, porque muchos ya murieron, por esa aberrante situación de que Carlos Salinas de Gortari le entregara prácticamente por la fuerza y por un poco de venganza la gubernatura al panista, entre comillas, Ernesto Rufo Appel, que es una visión muy interesante porque es un pseudoempresario, damas y caballeros, de esas gentes que se ha fabricado precisamente para ser el famoso empresario, prestanombres en su momento, ahora maquiladores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la historia de Ernesto Rufo va mucho más allá. Primero vamos a ver un poco lo que viene siendo aquí las noticias, estimados amigos, en términos de lo que se dijo y no se dijo, así, nada más como para tener una ligera idea de lo que está sucediendo y de lo que debemos de considerar para todo este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, bajo este criterio, estimables amigos, vamos a observar detenidamente aquí lo que representa nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra ventana, donde tenemos la información más importante de lo que es, ¿cómo se llama? La información relacionada con lo que representa precisamente lo que se dijo, por decirlo de alguna manera, o lo que se publicó, por decirlo de otra forma, ¿no? En este caso, déjenme nada más acomodar aquí esta situación porque se nos movió la información, pero bueno, siempre hay por dónde empezar, damas y caballeros, y dice particularmente aquí una publicación que es poco creíble porque es muy tendenciosa, pero ojo, es pro-empresarial y obviamente hoy los que están quedando mal son los empresaritos. Se llama Infobae, damas y caballeros, es una publicación de extrema y derecha que obviamente siempre todo lo que vuela a izquierda lo fustiga, ¿no? Entonces detienen aquí a Ernesto Dufo, dice aquí, exgobernador de Baja California, por delincuencia organizada y huachicol fiscal, y dice aquí particularmente que la Fiscalía General de la República reveló este 16 de julio, día memorable, damas y caballeros, y sobre todo más para su servidor, que un día juró que este maldito iba a caer tarde que temprano, damas y caballeros, porque cuando llegó fue ahorita les vamos a platicar así rapidísimo quién es la historia, pero además, aparte sus antecedentes y cómo su servidor inventó la palabra concertación. Dice que la Fiscalía General de la República reveló este 16 de julio el arresto del exfuncionario panista nacido en San Diego, California, damas y caballeros. Por eso no pudo aventarse a la presidencia cuando llegó ese momento, pero además nadie lo quería, estimables amigos, porque sí es efectivamente mucha gente, sí sabíamos quién es y quién era y quién representa Ernesto Dufo, damas y caballeros, y precisamente por esa razón mucha gente lo odia, en este caso por los daños que le hizo a Baja California, ¿no? Entre otras cosas, estimables amigos. Pero bueno, dice particularmente aquí Infobae que la Fiscalía General de la República confirmó este jueves 16 de julio la detención en Ensenada, Baja California, del exgobernador panista Ernesto Rufo Appel por los presuntos delitos de delincuencia organizada, así como lo escucha, y contrabando de combustibles, ¿no? Y yo creo que se quedó cortísimo porque hay un montón de cosas que tiene esta sabandija de 7 suelas. Según los datos disponibles hasta el momento, dice que la aprehensión fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando realizadas por una empresa que el exmandatero fundó, estimables amigos. Así como usted lo escucha y de lo que usted sabe y se entera es lo que tenemos aquí, estimables amigos. Esto es lo más importante. Dice además acá, estimables amigos, que Rufo Appel gobernó Baja California de 1989, un año después de que le arrebataron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas por parte de Salinas de Gortari con la anuencia de Estados Unidos, ojo, porque es muy importante la sombra de Estados Unidos, ¿no? Dice, y en 1995 bajo las filas del Partido Acción Nacional, dice aquí,
el 3 de julio de 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia de México, damas y caballeros, y una oposición muy sui generis porque siempre ha estado a favor precisamente de lo que ya dijimos, ¿no? Desde septiembre del 2025, Ernesto era señalado públicamente debido a su vínculo con la empresa Ingemar relacionada con huachicol fiscal por su presunta implicación en el contrabando de combustibles al país sin declararlos como tales para no pagar impuestos, estimables amigos, ¿no? Dice que la gobernador de Baja California, Marina del Pilar, confirmó previamente esta situación, damas y caballeros, y dijo un exgobernador del PAN. La fiscalía anticipó en sus canales oficiales que dará a conocer más detalles, etcétera, etcétera. Bueno, a reserva de platicar más acerca de esta situación, estimables amigos, déjeme decirlo lo siguiente: nosotros vivimos ese periodo donde esta sabandija se convirtió precisamente en gobernador, y lo más interesante es que nos conocemos al dedillo toda la historia de este desdichado, y sobre todo la historia que nadie cuenta, la historia que todo mundo calla, estimables amigos, o que ignora o pretende ignorar, pues nomás para que nos demos una idea, estimables amigos, sobre esta situación. Vamos a esperar que la revista Milenio nos deje entrar. ¿Por qué? Porque aquí tiene una situación, damas y caballeros, pero bueno, no nos quiere dejar entrar, parece ser. Déjeme checar nada más aquí esta situación, pero no, verdaderamente no nos va a dejar trabajar, porque nos metieron aquí sus anuncios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero vámonos entonces a una situación más importante acá, damas y caballeros. Espérenme, déjenme ver si voto aquí a Milenio a la goma, porque vaca que no da leche al rastro, dicen por ahí, ¿no? Bueno, allá apareció, damas y caballeros. Parece que nos leyeron estos cuates de Milenio, y dice particularmente aquí lo siguiente. Observe detenidamente esta situación. Insisto, les vamos a platicar la historia que nosotros vivimos aquí a grandes rasgos. Por eso les pido un favor. Me voy a tardar un poquito, pero creo que es importante, y además porque vamos a decir cosas que nadie ha dicho hasta ahorita y que posiblemente se van a tardar mucho en decir otros que hacen videos así rapidísimos y muy chayotudos, ¿no? Muy interesosos, ¿no? Bueno, dice aquí particularmente: ¿qué pasó con Ernesto Rufo? Cronología del caso que puso en la mira al exgobernador de Baja California que fue detenido. Dice aquí: en el 2025 las autoridades federales confirmaron una investigación contra Ingemar, empresa fundada por Ernesto Rufo. No, es una empresa que él se robó. No la fundó. Es decir, para que empecemos a ver precisamente el mentidero que muchas veces se nos cuenta, y que obviamente se nos miente descaradamente, estimados amigos. Vamos a ver si podemos ver más información. Aquí dice particularmente Milenio que la tarde de este 16 de julio la fiscalía, bla, 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 ¿no? Detuvo a Ernesto Rufo, ¿no? En un primer comunicado. El exmandatario estaba en mira de las autoridades en el marco de una serie de indagatorias por grandes operaciones de contrabando de combustible ligadas a Ingemar, una empresa fundada en el 2018, ¿no? Por el mismo, y el cual figuraba como presunto accionista mayoritario. ¿Qué se sabe del caso? Según Milenio, dice aquí: en el julio del 2025 confirman investigación en contra de Ingemar. Ingemar, como usted lo sabe, él prácticamente se robó la empresa. Y esa es una de las cosas importantes, ¿no? Pero además, damas y caballeros, esto ahorita le suena así como medio raro, ¿no? Medio interesante. No, tiene un trasfondo que ahorita se los vamos a decir, porque eso es importante, porque, insisto, conocemos la historia y ahora tenemos más acceso a información que antes la teníamos de oídas, pero que hoy podemos comprobar fácilmente a través de las redes sociales, ¿no? O del internet, por decirlo de una manera, ¿no? En entrevista con Carlos Zúñiga para Milenio, el exgobernador sostuvo que la empresa se encargaba de las solicitudes para la importación de hidrocarburos, ¿no? Eso lo dijo en aquel entonces, damas y caballeros. En septiembre del 2025 trasciende solicitud de orden de captura en contra de Ernesto Rufo Ape, ¿no? A principios de septiembre se dio a conocer una supuesta solicitud de la Fiscalía a autoridades judiciales para obtener una orden de aprehensión en contra de Ernesto Rufo Ape.
Al hablar sobre el tema con Alejandro Domínguez para Milenio Televisión, el exgobernador sostuvo que hasta el momento no había recibido ningún mensaje de ninguna especie, ¿no? Eso es lo que se sabía, estimables amigos, y es muy importante esta situación. Pero bueno, vamos acá al sol, a otro medio, estimables amigos, porque, insisto, es importante conocer todos los vericuetos de esta situación y hacia dónde se maneja todo esto, ¿no? Y una de las cosas importantes es que obviamente usted se pudiera estar preguntando en este preciso momento, vamos al Siglo de Torreón, porque ellos sacan una nota de la cual periodísticamente es muy importante, porque es donde la gente necesita abrevar y saber de qué se trata, ¿no? Con qué se come esta parte, ¿no? Y así a grandes rasgos, discúlpenme que vaya tan rápido, pero dentro de estas cosas interesantes, dice el Siglo de Torreón: ¿quién es el exgobernador detenido por presunto contrabando de combustible en Coahuila? Dice: aseguramiento de millones de litros de combustible en Saltillo, estimables amigos, y Ramos Arizpe fue parte de una operación donde la empresa del exgobernador estaba involucrada, damas y caballeros, y desde entonces nosotros lo dijimos, y más arreció precisamente la crítica y la censura en contra de su servidor, que me corrieron de La Voz de la Frontera, me corrieron de varias radiodifusoras, me corrieron de muchos lados, me cerraron la puerta del sistema educativo estatal y todo ese tipo de cosas, gracias a denunciar esta situación, incluso el saqueo que se había hecho de Iztecali, y que ahorita precisamente, que sería muy interesante que muchos de los activos que le quiten a esta sabandija vayan a parar a Iztecali, que fue una de sus grandes saqueadores, estimables amigos, ¿no? Y les diremos, entre otras cosas, luego haremos una nota relacionada precisamente con Ernesto Dufo y el Iztecali, cómo lo saqueó, cómo robó, cómo transó y todo lo demás. Es decir, caballeros, ahorita que está en el ojo del huracán y que se debe saber todo sobre esta sabandija, ¿no? Y dice aquí el Siglo de Torreón lo siguiente: Ernesto Rufo Apple, nacido en Estados Unidos, en este caso en San Diego, California, en junio del 1952, es militante del partido apátrida nazi ONAL desde 1985, miembro de Somos México, del nuevo partidito ridículo y Rosita, damas y caballeros, ¿no? Y como licenciado en Administración de Empresas, sí, egresado del CETIS, ocupó diversos cargos en el ámbito público y privado, destacando como el primer gobernador de oposición en la historia reciente de México. Logro opacado por los recientes señalamientos de contrabando de combustible, dice aquí el Siglo de Torreón, ¿no? Más adelante establece que, en este caso, damas y caballeros, que se hizo miembro activo del PAN en 1985 y posteriormente ocupó cargos como consejero del Comité Directivo Municipal del partido en Ensenada. En el 2015 y 18 fue miembro de la Comisión Permanente del PAN y del Comité Ejecutivo Nacional. Durante el gobierno del descerebrado de Vicente Fox, fue comisionado, en este caso, estimables amigos, ojo con esta parte, ¿no? Durante el gobierno de Vicente Fox, porque apesta, ¿no? Fue comisionado para asuntos de la frontera norte de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación. Del 2012 al 2018 fue senador de la República. Pero quedémonos aquí, damas y caballeros, en esta parte donde se le nombró zar de la frontera norte, es decir, el hombre todopoderoso de la frontera norte, y allí, estimables amigos, es donde él fincó este imperio, precisamente de contrabando y traición, como ahí se convirtió en el camello el tejano, ¿no? Bueno, lo cierto y lo real, estimables amigos, que como zar de la frontera norte hizo todos estos conectes e hizo una serie de vandalismos que luego van a salir a flote, como cómo se robó la empresa Ingemar, porque se la voló, ¿no? Del 2012, por si fuera poco, del 2012 al 2018 fue senador de la República, inservible por todos lados, pero inservible, damas y caballeros, ¿no? Dice aquí, y vicecoordinador del PAN, ¿no? Bueno, después fue 3 años más, pero como diputado federal todo, ¿no?
Así está esta situación, estimables amigos. Durante el 2017 aspiró a la presidencia de la República como precandidato. El nuevo partido Somos México, que deberá cambiar de nombre y colores, tiene a Rufo como integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano. Cabe señalar que Somos México tiene de dirigente al experredista Guadalupe Don Cucaracho Acosta Naranjo, quien trabajó para y es cercano del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también ciudadano gringo, también yanqui. ¿Sí? Que obviamente que utiliza la divisa de ser yanqui para estar en Estados Unidos y obviamente no responder sobre todo lo robado y lo transeado en México, damas y caballeros, pero con la anuencia de Estados Unidos, lo podemos decir así claramente, ¿no? Quien también tiene doble nacionalidad y lleva prófugo desde octubre del 2022 al ser requerido por la Fiscalía General de la República en los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya vamos a decir aquí las cuestiones técnicas de que Julio se fue presentado y todo ese tipo de cosas. No es importante, damas y caballeros, por cuando hay cosas más de peso, que es precisamente en las situaciones donde Claudia Sheinbaum ha puesto su ojo y que es muy importante, estimables amigos. ¿Por qué? Porque se está enfrentando con pantalones a los Estados Unidos, ¿no? Lo que le hace falta a Claudia Sheinbaum, ni debe hacerlo de volada, es tener verdaderos halcones en su gabinete, y no tiene halcones, tiene puro pichoncito, ¿no? Ya no digo lo demás porque se ve muy feo, pero la verdad es que tiene que mejorar su situación de gabinete porque tiene un gabinete muy pinche, y Morena tiene que empezar a elegir precisamente gente con pantalones, con carácter, con firmeza y con conocimiento, es decir, para que puedan ser los nuevos líderes, porque para enfrentar a la dictadura yanqui necesitamos gente de nivel, no necesitamos pusilánimes que anden haciendo payasadas precisamente para convencer a la gente. Ojo con esta situación, es fundamental, estimables amigos, este repensar, ¿no? En el 2021, presuntamente con un socio, despojó al fundador de la empresa Ingemar, ahí está, de su parte de la empresa, siendo a partir de diciembre del 2023 que Ingemar recibió permisos de importación por casi 500 millones de litros de combustible a través de Bella Foods Company y asociarse con empresas como Crimson Hidrocarburos y Derivados y Lambruscar para comercializar el producto en México. Ojo con esta situación, ¿no? Este jueves por la tarde, Ernesto Rufo fue detenido por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando en Ensenada, Baja California, damas y caballeros. Entre otras cosas, obviamente no mencionan a Thompson, que era su, vamos a decir, su segundo a bordo, su socio más importante, ¿no? Pero, damas y caballeros, aquí les tengo a un guardadito, cosas interesantes, ¿no? Y cosas interesantes que su servidor conoce bastante bien y que les vamos a decir aquí para que ustedes normen su criterio. Ernesto Rufo Appel fue el primer gobernador de oposición en México, PRI-PAN, del PAN, de 1989 al 95, sobre todo porque se hablaba de una venganza de Salinas de Gortari, porque la Ciudad de México y Baja California son las entidades que totalmente le dieron la espalda a Salinas de Gortari y ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces decían que como parte de esto, la venganza era correr al gobernador que estaba en ese momento, Jicotenca Leiva Mortera, y meter a un interino que fue Óscar Bailón Chacón, ¿no? Y en este caso, buscando la manera de que ya desde que puso a Bailón Chacón, era porque ya estaba dedicada la gubernatura para el PAN, estimables amigos. Incluso el trabajo de los priistas fue saboteado por los propios priistas, ¿sí? Y a mucha gente fue incluso hasta desterrada para que ganara el blanquiazul, damas y caballeros. Y nos tocó vivir toda esa temporada, que hay muchas cosas que hablar. Ernesto Rufo nunca ganó la gubernatura. Todo se lo manejó a través de los medios, de las organizaciones electorales, estimables amigos. Todo se hizo tranza. Por eso nosotros le quitamos el nombre de concertación, como decían antes, y le pusimos concertación, porque lo que se estaba haciendo es obligar llegar por la mala precisamente a poner gobernantes que no habían ganado para mantener el sistema, en este caso, estimables amigos. Y esto fue en diciembre de 1989 en la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, donde su servidor públicamente
Le dijo la palabra concertación y ya después la estuvimos repitiendo muchas veces en todos los medios de comunicación, ¿no? Y tiene una razón por qué lo dije, ¿no? Lo cierto, lo real, estimables amigos, que es un empresario ligado a la industria pesquera y logística, es decir, logística esta que maneja transportaciones y todo lo demás, ¿no? Y más tarde senador y comisionado federal. Sin embargo, en julio del 2026 fue detenido por la Fiscalía acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustibles a través de su empresa Ingemar, ¿no? La trayectoria empresarial de Ernesto Dufo, estimables amigos, es la siguiente. Va usted, juzgue usted, analice usted. Formación académica, licenciado en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, damas y que no es el NILITAM ni tampoco el CETIS, ¿no? Es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, más conocido como el TEC, ¿no? Diremos también con los sectores privados, dice, fue director general de la pesquera Zapata que estuvo contaminando todos estos años de 1976 al 86, 10 años de contaminación de la bahía de Ensenada, damas y caballeros, ¿no? Desde la pesquera de Zapata, allí en el Sausal de Rodríguez, damas y caballeros, para que nos demos una ligera idea, y por más que se le dijo al cínico, nunca quiso hacer absolutamente nada, y adivinen de quién era esa empresa, era de la Zapata Corporation, damas y caballeros, ahorita le vamos a platicar la historia, ¿no? Porque es importante que esto se sepa para que sepan que no se trata de un pinche exgobernador cualquiera, se trata de una verdadera rata ligada a los intereses anglosionistas, más poderosos, más puercos y más criminales, estimados amigos, ¿no? Ese es Ernesto Rufo, no es cualquier hijo de vecina, ¿no? Dice aquí que el presidente de la asociación, fue presidente de la Asociación Nacional de Productores de Harina y Aceite de Pescado, ¿no? A los que transió, por cierto. Fue parte del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Canaimpes, y en la Canacintra de Ensenada. Fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, o sea, los peores traidores del empresariado y los gatos precisamente del empresariado son precisamente el cártel coordinador el cártel coordinador empresarial, ¿no? Junto con la Coparmex, para que me entiendan, ¿no? Dice además, estimables amigos, lo siguiente, porque es importantísimo cada punto que les estamos tocando, por eso lo buscamos, ¿no? En inteligencia artificial y demás, ¿no? Dice, la empresa Ingemar, fundada por Rufo, dedicada, que no la fundó Rufo, no, por supuesto que no. Aquí dice que fundada por Rufo, dedicada a importación de combustibles, señalada entre el 2025 y 2026 por operaciones irregulares de huachicol fiscal y contrabando de hidrocarburos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se sabe hasta ahorita, pero bueno, ¿cuál es la carrera política de Ernesto Dufo Appel, damas y caballeros, el hombre de los cuadnos, ¿no? Bueno, dice aquí que se afilió, ya dijimos, al PAN en el 84-85, presidente municipal de Ensenada del 86, precisamente, damas y caballeros, ¿no? Del 86 al 89. Obvio, ¿no? Que dejó la presidencia municipal, ¿no? O con un mentidero y unas tranzas, nada más, del tamaño del mundo, ¿no? Fue gobernador de Baja California, estimables amigos, gobernador de Baja California durante el periodo 1989-95, primer mandatario estatal de oposición al PRI, dice, símbolo de la alternancia política en México, nada más no de la democracia, ¿no? Comisionado de la frontera norte, o sea, el zar de la frontera norte, nombrado por Vicente Fox para temas de seguridad y desarrollo fronterizo, y miren que se aprovechó bastante, ¿no? Senador de la República del 2012 al 2018, integró comisiones de Marina, Pesca y Acuacultura, dice aquí, Fomento Económico y Asuntos Fronterizos y más huachicol, damas y caballeros, ¿no? Para que nos demos una ligera idea, ¿no? Más adelante dice que diputado federal del 2018 al 2021, representación proporcional por Baja California, precandidato presidencial en el 2027, intentó competir por la candidatura, damas y caballeros, pero lo mandaron a la goma, ¿no? Lo gomitaron, ¿no? Es decir, lo mandaron a la goma. Por otro lado, dice aquí, ¿cuál es la situación jurídica reciente? Dice aquí, ¿no? Dice detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, acusados de delincuencia organizada y contrabando de combustibles vinculado al aseguramiento de más de 15 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, empresa
empresa implicada en Ingemar SADCB, señalada por operaciones de importación irregular de combustibles. En resumen, dice aquí la inteligencia artificial, una de tantas, ¿no? Dice que en resumen, la carrera de Ernesto Rufo Appel combina tres dimensiones: la empresarial como líder de la industria pesquera y logística en Ensenada, la política, figura histórica del PAN, primer gobernador de oposición en México y senador comisionado federal. Dice controversia, su trayectoria se ve hoy marcada por la detención en el 2026 por presunto contrabando de combustibles, un giro que contrasta con su papel como símbolo de la alternancia democrática. Estimables amigos, es lo que tenemos aquí en esta parte, damas y caballeros. Si pudiera decirse así a simple vista, bueno, está bien, ya lo sabíamos, ya teníamos sospechas, ya se había mencionado en repetidas ocasiones esta situación, ¿no? Obvio, son cosas que normalmente ocurren, etcétera, etcétera. No, pero no, señores, vamos a otros asuntitos. Y ese otro asunto es precisamente, por decirles algo, cosas más muy importantes, como por ejemplo, ¿qué elementos hay importantes atrás de todo esto? Miren, dice aquí, sin embargo, que se caracteriza por hacer un trabajo de fondo periodístico importante, aunque las notas sean cortas, nos dice mucho, damas y caballeros, cosa que han perdido el toque muchas otras medios de comunicación como Proceso y demás, ¿no? Un decomiso histórico y una investigación de un año, así fue la caída de Ernesto Rufo. Dice particularmente que el megadecomiso de 15.5 millones de litros de combustibles en Coahuila abrió una investigación que en un año después llevó a la captura de Ernesto Rufo Appel por presunto huachicol fiscal. Ojo con esta situación. Más adelante dice acá, estimables amigos, ¿no? Lo siguiente, vean ustedes, dice, todo comenzó con el operativo realizado en Coahuila en julio del 2025. En esa ocasión fueron asegurados alrededor de 15.5 millones de litros de hidrocarburos, 129 carrotanques, y se exhibió una red de empresas utilizadas para introducir combustible al país mediante esquemas de contrabando y evasión fiscal. Una de ellas, Ingemar, que se convirtió en el eje de una investigación que un año después culminó con la detención de Ernesto Rufo Appel, el primer gobernador panista, damas y caballeros, gracias a la concertación, como ya les dije al principio, no gracias al voto ciudadano. Mienten, damas y caballeros. A mí me tocó ver todos los fraudes que se hicieron en su momento, y se los vamos a poder relatar en un momento determinado para que nos quitemos la venda de los ojos de lo que realmente sucedió, porque nos cuentan una historia que no es cierto los que no lo saben, ¿no? Y dice aquí, entre otras cosas, antes de su captura por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabandos de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República ya seguía desde hacía más de un año una investigación derivada de un mayor decomiso de combustibles registrado durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Las diligencias apuntaron hacia Ingemar, una empresa fundada por Rufo Appel y señalada robada más bien dicho, porque ya estaba fundada precisamente, ya dijimos el nombre. Para evitar suspicacias nos quedamos hasta allí, damas y caballeros. Y entonces viene lo de entonces, estimables amigos, porque es importante que cambiemos aquí la situación por otra situación que es totalmente distinta, estimables amigos, y en este caso aquí lo tenemos para que usted norme su criterio, ¿no? Y déjeme ponernos aquí al pie del cañón donde está esta situación que les vamos a poner aquí, con el único propósito que lo puedan ver. Punto. Déjeme checar aquí donde puse esta situación. Caray, ¿dónde lo puse, damas y caballeros? Oh, cielos, ¿no? Déjeme ver acá. Aquí lo teníamos. Déjeme checar aquí. A ver. Si lo tenía acá en relación a lo que viene siendo la historia precisamente. A ver, déjeme checar dónde quedó esta parte, porque es muy importante. A ver, permítame tantito porque se me perdió una de las partes más importantes, que no sé dónde quedó, estimados amigos. Déjenme checar aquí. Creo que se me movió el panorama, y es importantísimo por lo que les estaba diciendo acerca de esta situación, ¿no? Déjeme checar.
lo teníamos aquí, se me desapareció. Qué cosas tan raras, ¿no? Entonces déjeme buscarlo en este sentido. Decía aquí, existe, y discúlpeme, damas y caballeros, pero aquí ya me perdí en esta situación porque se me desapareció una parte muy importante aquí acerca de esta, insisto, de esta situación que tenemos. Se nos movió el panorama y nada más permítame tantito, sí, a ver aquí, híjole, ¿no? A ver, básicamente aquí hay una situación muy interesante que les quiero decir y a ver si lo podemos ver aquí, damas y caballeros. Ya lo tenía listo y no sé cómo es que se me movió el panorama, estimables amigos, qué pena, pero aquí sí lo perdí de una manera increíble, ¿no? Déjeme nada más ver si lo moví hacia otro rumbo. Dice aquí, y lo malo es que está tan lento el internet que a la hora de la hora hemos perdido algunas cosas aquí, damas y caballeros, que lamentablemente, insisto, se pierden porque el internet bloquea mucho este tipo de informaciones, ¿no? Y lamentablemente en México tenemos, o cuando menos aquí en Mexicali, tenemos un espantosísimo nivel, calidad de internet, pero espantoso, ¿no? En este caso, y lamentablemente, insisto, uno pierde mucha información por esa razón, y aquí tengo esos problemas porque ya teniendo la información aquí ligada se nos movió. Pero bueno, una de las cosas importantes, insisto, es que quiero hacer aquí un leve cambio, pero no me deja, damas y caballeros, no me deja porque ya tenía todo listo. Y bueno, vamos a ver aquí, dice aquí la corporation, tarán pam pam, dice particularmente aquí, y fíjense lo más importante en este caso, ¿no? Aquí una de las cosas importantes, déjenme ponerlo aquí, ya lo tengo para no perder más tiempo, y dice lo siguiente, vea usted, estimables amigos, aquí lo tenemos, y en este caso vamos a ponerlo aquí antes de que otra cosa ocurra. No, perdón, ay caray, aquí estamos hablando de la cámara, de la portada esta. Déjame ponerlo aquí y ahí está. Miren, damas y caballeros, aquí, discúlpenme, ustedes me han de disculpar, pero sí, lo que quiero es que tengan ustedes lo siguiente. Le pregunto a la inteligencia artificial, porque esto ya lo había hecho, dice, en este caso le pregunto si existe o existió Zapata Corporation. Fíjense lo que se supone. Se hablaba precisamente de la pesquera Zapata en Ensenada, donde trabajaba Ernesto Rufo Appel, y siempre se dijo que estaba muy ligado a los asesinos de la familia Bush, los grandes traficantes de la... Bueno, es más, Lyndon LaRoche de la revista EIR le llamaba, incluso tuvo serios problemas judiciales Lyndon LaRoche por señalar que la familia Bush era la reina de la cocaína, porque todo el tráfico de la cocaína en Estados Unidos dependía de la familia Bush, que fue la familia del expresidente George W. Bush, el primer Buchito, y posteriormente con el que estuvo 8 años al frente de la presidencia de Estados Unidos, el hijo George W.C. Bush, ¿no? El asesino de las Torres Gemelas, estimables amigos. Nomás para que se dé usted una ligera idea de la gente de la que estamos hablando. Ojo con esto, miren. Básicamente se me perdió la información porque esto yo lo he sufrido toda la vida, damas y caballeros. Bloqueos, se me caen las transmisiones. Siempre, ¿por qué? Por estar diciendo las cosas tal cual son, ¿no? Dice aquí, me contesta la inteligencia artificial. Sí, Zapata Corporation y otras empresas bajo nombres similares existen y han existido históricamente dependiendo del enfoque de tu búsqueda. Las más conocidas son Zapata Corporation, en este caso, ojo con esta situación. Zapata Corporation de Estados Unidos fue una famosa empresa de exploración petrolífera en alta mar, fundada en 1954 por el expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush, junto con otros socios. Originalmente una petrolera, dice aquí,
en la década de 1980 sufrió pérdidas y se transformó en un conglomerado de internet y otros negocios hasta su liquidación oficial en el 2018. Es muy conocida en el ámbito legal estadounidense por un famoso caso caso corporativo, Zapata Corporation v. Maldonado, damas y caballeros, ¿no? Y también nos habla aquí precisamente acerca de la Corporación Zapata México. Es un importante grupo empresarial mexicano fundado en 1956, esta especialización en el sector automotriz. El Grupo Zapata, una empresa con sede en la área metropolitana en la Ciudad de México, se dedicaba a la fabricación de envases. Esa nada tiene que ver. La Zapata Internacional, una de las empresas mexicanas que ganó notoriedad por haber sido señalado por el SAT como una empresa de operaciones similares, EFOS o facturera, que recibió contratos millonarios de Pemex en sexenios anteriores. Ojo con esta situación, pero parece ser que a los Bush les gustaba mucho el nombre de Corporation, ¿no? Ahora bien, vamos a ver, en este caso vamos a ligarnos, damas y caballeros, sobre esta situación, ¿no? Dice aquí, la empresa, vamos a irnos aquí, la empresa de petrolera de George W. Bush, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí, estimados amigos, que se me perdió la información. En este caso, lo que yo quería es relacionar, ¿no? ¿Cuál es aquí en este caso, la relación de Zapata, Corp, relación de Zapata Corp con Ernesto Rufo, damas y caballeros? ¿Por qué es importante esta situación? Porque Ernesto Rufo estuvo manejando la pesquera Zapata, que se supone pertenecía al conglomerado de empresas del Zapata Corp, ¿no? Entonces lo cierto y lo real es que en esta situación se involucró mucho esta situación, ¿no? Entonces aquí obviamente nos habla, en este caso, como ustedes lo pueden ver, estimables amigos, otra vez ya se volvió a mover aquí. Déjeme ver si lo puedo mejorar acá, damas y caballeros, en esta situación. Dice particularmente aquí, nos cambia la pichada y nos maneja precisamente acerca de lo que es la pesquera Zapata, gran contaminante de esta zona, damas y caballeros. Y no, el detalle no era la situación que yo les quería enseñar, porque resulta que aquí de un momento a otro la propia inteligencia artificial me cambia precisamente de asunto, damas y caballeros, y me manda a otra situación que no es la que le estaba buscando. Bueno, pero lo más importante de esta situación es que tenemos aquí particularmente el caso de la Zapata Corporation de los Bush, ¿no? Vamos a ponerle aquí precisamente que es donde estaba metido Ernesto Rufo, ¿no? Y en este caso se puede decir precisamente que se hablaba desde siempre que Ernesto Rufo, estando dentro de la pesquera Zapata, fue convencido por este tipo de gente. ¿Por qué? Porque tiene muchas implicaciones políticas a que se metiera al ámbito político, estimables amigos, estando trabajando para la empresa de los Bush, una de las tantas empresas que ellos van involucrando, y curiosamente van involucrando con funcionarios relacionados con gringos o nacionalidades gringas, ¿no? Básicamente, y obviamente Ernesto Rufo era parte de esta situación. Y esto, insisto, es muy interesante porque tenemos que tener en cuenta siempre de dónde provienen las cosas antes de que nos digan que no son lo que parecen, que ese es el meollo y la medida de todas las cosas. Pero bueno, en fin, lo más interesante, estimados amigos, es que por todos lados empieza a surgir este tipo de situaciones donde Estados Unidos va involucrándose más y más hacia el interior, ¿no? La Corporación Zapata, estimables amigos, se ha involucrado precisamente en el ámbito, se supone que como petrolero originalmente se fue metiendo en el ámbito del manejo de los combustibles, pero como no producía, se dedicó precisamente al contrabando, y ese es el meollo del asunto, y a través de unas actividades hacían otras. El caso ejemplo es precisamente tener una pesquera Zapata que no producía mucho, pero que sí se manejaba con enorme posibilidad de tráfico entre Estados Unidos y México. Y eso es importante y eso es trascendente, y esas son las empresas que Estados Unidos maneja. Por ejemplo, ¿qué pasa en estos momentos con el presidente de Ecuador, Noboa? Daniel Noboa es gringo de nacimiento.
Es narcotraficante así, derecho, todo el mundo lo ha señalado. Su empresa de exportadora de plátanos exporta también cocaína. Desde Ecuador es donde se mueve más de la droga de todos los países de América del Sur. Pero está ligada a Estados Unidos, está ligada al gobierno de Estados Unidos, está ligada a los intereses anglosionistas que tiene la dictadura en Estados Unidos. Y obviamente sus peleles como Ernesto Rufo son gatos de Angora que están metidos allí. Pero claro que Estados Unidos, cuando, como la Misión Imposible, es un momento determinado, niegan precisamente la relación con su gobierno. Siempre ha pasado así, y eso es lo más importante, estimables amigos, y eso es lo trascendente de esta situación, ¿no? Entonces, volvemos a esta situación. Lo que está sucediendo atrás de todo esto, damas y caballeros, no es cualquier cosa, son cosas gigantescas que hay atrás de todo esto, ¿no? Vamos a seguir investigando porque la información que yo tenía aquí a la mano, obviamente, no sé por qué motivo, esa razón, desapareció, teniéndola ya prácticamente aquí, damas y caballeros. De repente desaparece y dices, no puede ser posible, pero bueno, tan es posible que desapareció curiosamente, y estamos hablando de intereses muy importantes. Pero bueno, para concluir, damas y caballeros, veamos lo que dice en este caso en particular la jornada, estimables amigos, porque qué es lo que está pasando en los últimos instantes. Dice aquí precisamente como a manera de conclusión, pero además, ¿qué es lo que está sucediendo con Claudia Sheinbaum? Porque esto es importante y fundamental, ¿no? Dice la jornada que captura de Ernesto Rufo no es política. Dice, se le investigó por un año, dijo Claudia Sheinbaum hoy en la mañana, ¿no? Parte de la mañanera, y dice particularmente aquí lo siguiente, estimables amigos. Dice la jornada, una nota de Néstor Jiménez, enviado de la jornada, dice, allá a Tulum, dice que tras la detención de presuntos integrantes de una red de contrabando de combustibles, entre ellos el exgobernador de Baja California Ernesto Rufo Appel, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que es falso que haya un asunto político, sino que se trata de una investigación que se realizó en un año, damas y caballeros. Pero insisto, damas y caballeros, todo esto es lo que dicen los medios. ¿Por qué? Porque no van a decir otra cosa. Lo cierto y lo real es que no van a decir precisamente que hay un trasfondo más allá, porque obviamente nadie lo va a querer decir, damas y caballeros. Pero una cosa importantísima, Claudia Sheinbaum en este momento se enfrenta a Estados Unidos con elementos. Es decir, aquí tienes a tus elementos que son corruptos, Estados Unidos. Aquí tú estás hablando en contra de que somos un narcogobierno, pero tú manejas a los narcotraficantes. Tú tumbas a gobiernos y pones a narcotraficantes. Entonces, ¿quién es el narcogobierno? ¿Quién es el que patrocina a los narcogobiernos? ¿Quién los estimula? Se llama Estados Unidos, y aquí tenemos precisamente a un cuate que fue gobernador. Y ya de manera personal les digo, ¿quién fue Ernesto Rufo? Precisamente en su momento, cuando deja la pesquera Zapata y se va como precandidato del PAN a la presidencia municipal de Ensenada, empieza precisamente lo que ya conocemos que hace la derecha: mentir, haciendo mucho escándalo, y para eso tenía los medios. Uno de los medios es el Gran Z de Blancornelas, damas y caballeros, ¿no? Hacía mucho escándalo y hasta se inventaba, incluso llegaron a ser hasta cierta sociedad que había, era su asesor de medios, Jesús Blancornelas, estimables amigos, ¿no? De Z. Entonces se convirtió precisamente en el medio que lo va a acompañar hasta los 6 años de su gobierno en el gobierno del estado, saqueando todo el dinero habido y por haber a través de sus publicaciones. Si el gobierno del estado hacía un citatorio, sí, a un vecino, porque no se había presentado, hacía un citatorio en Mexicali, ¿sí?, que había aparecido en un periódico de La Voz de la Frontera, al Z al viernes siguiente lo publicaba. Todo lo que publicara el gobierno del estado tenía que pasar por las manos de Z, y obviamente se hincharon de dinero. Pero bueno, eso fue el final, damas y caballeros, ¿no? Ya les estoy platicando parte de esto. Pero ¿qué pasa en el sexenio de Ernesto Rufo? ¿Cuál fue el balance que su servidor tiene? Uno, llega sin haber ganado la gubernatura por ningún lado, llega a través de un enorme fraude donde estaban involucrados todo mundo,
precisamente dentro del ámbito del sistema de gobierno para favorecer a un cuate que no ganó, que no tuvo los votos suficientes, que vimos cómo se hizo el fraude de una manera descarada, cómo es que llega precisamente a la gubernatura este pseudoempresario y cómo empieza a saquear todas las riquezas que tenía el gobierno del estado, sobre todo los dineros de Iztecali, a los que se robó descaradamente. Mandaban a sus esposas e hijas a curarse desde abortos hasta virginidades a San Diego a cargo del Iztecali. Lo denunciamos en su momento, estimables amigos, así de aberrante. Había un fideicomiso de apoyo social para burócratas y magisterio que tenía el gobierno de la República como un fideicomiso que se manejaba de manera particular y que Eugenio Lordi y Walter junto con Ernesto Rufo se robaron, se desaparecieron y que en aquel entonces tenían una representación entre 1,5 y 2 billones de pesos, damas y caballeros. Y también vendieron propiedades y activos del Iztecali y se lo robaron, estimables amigos, y saquearon durante todo este periodo lo Iztecali. Por eso es importante una investigación forense sobre esta situación, ¿no? Pero además, estimables amigos, hubo represión, hubo malos tratos y todo lo demás. Los secuestros de empresarios se diseñaban en la Procuraduría General del Estado, damas y caballeros. En este caso, me recuerdo que creo que quién era el procurador, no recuerdo ahorita el nombre hubo 2 o 3, pero lo más importante es que allí se diseñaban este tipo de asuntos para golpear a la propia población de Baja California, damas y caballeros. Los panistas nos gobernaron durante 30 años y nos endeudaron por 50. ¿A cambio de qué? A cambio de que ellos se robaran y se hicieran ricos de la noche a la mañana. El narcotráfico campeó en Baja California, ¿no? No estaba tan fuerte como ahorita, pero campeó, y los gallones de aquel entonces eran los hermanos Arellano Félix, asentados básicamente en Tijuana. Y los mafiosos de ellos traían credenciales de la judicial de Baja California. Sucedió un evento en la discoteca Christie's de Puerto Vallarta, del que se hizo muy famoso precisamente esta situación. Incluso fueron involucrados en el asesinato del obispo allá en Guadalajara, ¿no? Y ahorita se me olvida de pasar el nombre, pero lo más interesante de todo esto es que llega el momento en que conjunto con Blancornelas, un tal Flores, Benjamín Flores, que era secretario particular secretario particular de Rufo, el hermano de Ernesto Rufo, Claudio, que jamás descanse en paz, ¿no? Y un curita de Tijuana, sirvieron los mediadores para juntar a la familia de los hermanos Arellano Félix con Dufo. En aquel entonces desaparecieron incluso la edición de Z, que donde decía que declarara Rufo que se reunió con ellos para que no se pelearan en Baja California, así textualmente, ¿no? Para que no se pelearan en Baja California, dice Ernesto Rufo, que por eso se reunió con los Arellano Félix, que ahora niega, ¿no? Entonces tenía nexos precisamente con el narco, ¿no? Así de fácil y de sencillo, ¿no? Entonces, entre otras cosas, la obra enterrada, los cuernos que le puso su marida, todo eso son los grandes hechos, las grandes obras de Ernesto Rufo, y sobre todo el crédito japonés, donde de acuerdo a esta situación se hinchó los bolsillos de dinero, porque resulta que le daban un estímulo multimillonario por haber logrado ese crédito japonés para un montón de obras, que la pregunta es, ¿dónde están? ¿Quién las hizo? ¿Dónde están? Pues la verdad es que no, se ha perdido en los polvos de los tiempos, pero el crédito de los dineros ahí está, damas y caballeros, que se tienen que pagar como siempre. Entonces ese es Ernesto Rufo, más allá de una situación de contrabando de combustibles. Ernesto Rufo es una gata de Angora de las tranzas, ¿sí? Que hace Estados Unidos en contra de países como México para saquearlos, para transear, para todo lo demás que nosotros conocemos bastante bien, para que usted se dé una ligera idea de los pantalones de Claudia Sheinbaum de agarrar a este desgraciado. Y no solo eso, decir hoy en la mañanera precisamente que Cabeza de Vaca es un activo prácticamente de Estados Unidos y que está allá y que Estados Unidos no lo suelta por obvias razones, dicho de otra manera, porque está coludido porque Estados Unidos es el que estibula. No hace tratos con delincuentes Estados Unidos, efectivamente, porque él los fabrica. Así de fácil y de sencillo, damas y caballeros. Es una de las dictaduras más crueles, más antihumanas. Así de fácil, porque estamos hablando de una dictadura anglo-sionista, más sionista que anglo. .com, damas y caballeros. Por lo pronto les pregunto y les seguiré preguntando.
¿Es Ernesto Dufo nada más una simple detención de un exgobernador? No, tiene muchas implicaciones, damas y caballeros, como muchas implicaciones tiene la aberrante política agresiva de Estados Unidos en contra de México y del mundo. Pero como siempre, la mejor opinión es la suya. Gracias.